Hola, buenas noches. Yo soy Eric Torres. Esta es mi exposición para la clase de Musicología 1 y yo voy a hablar sobre análisis schenkeriano, tema que me tocó del texto de análisis de Ian Bennett de la página 564 y 565. Voy a comenzar hablando un poco de qué es el análisis schenkeriano, que es un método de análisis musical de los muchos métodos de análisis que vimos durante el curso y de los que habla el texto de Ian Bennett, realizado o creado por Heinrich Schenker. Las ideas de Schenker parten de la premisa que se puede hacer una reducción a una estructura principal, a una estructura primaria, y que se puede reducir prácticamente toda la música tonal hacia una estructura muy similar y muy parecida. Dentro del texto podemos observar el texto recalca algunas cosas importantes, ya que el análisis schenkeriano fue utilizado para revisar y demostrar los cambios armónicos del siglo XIX y XX. Hablamos de que posteriormente, durante finales del siglo XIX y el siglo XX, el análisis schenkeriano tuvo un boom interesante para dejar de lado el estudio de la música tonal como tal y también adentrarse un poco en la música atonal o en la música posttonal, y tuvo, aunque algunas discrepancias con los teóricos, no pudieron llegar realmente a un consenso, pero tuvo resultados, como mencioné, para analizar los cambios armónicos y cómo se desarrolló también armónicamente la música desde el siglo XIX al siglo XX. De la misma forma, se habla del impacto que tiene el análisis schenkeriano en el análisis de la música antigua. Se utiliza, aunque tampoco con un real consenso, pero se utiliza también para para analizar música de la Edad Media, música del Renacimiento, aunque se critica que el análisis schenkeriano podría ser subjetivo y podría no funcionar para la música que está basada o construida desde una perspectiva más horizontal, más melódica, y que funciona mejor cuando se analiza una obra con un desarrollo mucho más armónico. También el análisis schenkeriano se utilizó después para hacer un análisis que comprendiera tanto el texto con la música y la relación que tenían ambas partes. Se tomaron obras de Beethoven, de Mozart y de Haydn para hacer análisis de cómo se relacionaba la letra con la música en su estructura más primaria. El texto también menciona que a pesar de que hubo sí un eurocentrismo del análisis schenkeriano, fue utilizado mayormente en música occidental y que fue utilizado mayormente por músicos y teóricos europeos. Se encontró o se utilizó este análisis también de forma en la música popular, y que también funcionó para establecer relaciones entre el texto y la música. En el texto, refiriéndome a la letra de la música y la música. Después voy a pasar a explicar brevemente el análisis schenkeriano. Esto ya no se incluye en el texto de la exposición, así que lo explicaré de forma muy breve. En realidad, como mencioné anteriormente, la idea del análisis schenkeriano es reducir la obra hacia una factorización principal. Hay diferentes técnicas que se utilizan para realizar la factorización, pero dependiendo de los técnicos, la idea es no factorizar desde la obra
se tomarán 3 niveles de factorización, desde el nivel más completo hasta el nivel más básico, que es un nivel que Heinrich Schenker llama el Ursatz. Entonces se realizará primero un análisis armónico, hablando de la música tonal, se realizará un análisis armónico para determinar la estructura armónica de la obra. Después se buscará hacer una notación analítica para quitar lo rítmico y las notaciones de compás, para poder aislar un poco más las notas como tal. Y después, a partir de eso, se va a reducir la estructura en las notas como más importantes de la armonía, y se va a identificar qué notas están repetidas, qué notas no pertenecen al análisis, a la estructura armónica. Se identifican lo que son notas de paso o notas vecinas, se identifican diferentes técnicas como la horizontalización, que es cuando se toma, pasar de lo armónico a lo melódico de un acorde que se toma como vertical a una melodía que se puede entender como horizontal. La disminución, que son quitar las notas que están en los espacios, entre los espacios de los altos interválicos de las notas de la armonía. Y también se puede tomar en cuenta algunas notas que consideraríamos de adorno, como la suspensión o como una anticipación incluso. Identificando estas notas podemos ir reduciendo hacia la estructura más básica y llegar a lo que Schenker considera el Ursatz. Este método también debo decir que se criticó mucho por su subjetividad, por 2 razones. La primera es que no hay una forma realmente correcta de realizarlo, de explicarlo, de realizarlo, y está muy abierto a la interpretación de cada persona o de cada teórico que realice el análisis. Y por otro lado, también se criticó que era un tipo de análisis que solo lo tomaba como única referencia a la partitura, el papel, y dejaba de lado todas las otras cuestiones históricas, sociales o contextuales alrededor de la obra. Incluso, era completamente enfocado en la partitura. Entonces, pues eso es básicamente la exposición del análisis schenkeriano. Y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.